Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy iniciamos un nuevo curso en el marco del proyecto de Universidad Nómada, el prometido curso de argumentación. Vamos a estudiar 72 falacias o errores de lógica más comunes. También vamos a estudiar la dialéctica erística de Schopenhauer, las 38 estratagemas que se utilizan para tener la razón en diferentes discusiones. Esta última semana ha sido muy buena para nuestro proyecto. Cada día se suman más personas a nuestro canal de YouTube, Universidad Nómada de Colombia. Allí he compartido algunas clases que ya he dado en Facebook. He tenido la oportunidad de descargarlas y de montarlas a YouTube, porque uno de los objetivos de este año es masificar el proyecto en YouTube. Lamentablemente habíamos tenido un poco descuidado ese medio, pero en enero de este año empezamos con todo y en solamente un mes hemos ganado prácticamente 300 suscriptores nuevos y ya duplicamos lo que teníamos en diciembre del año pasado. Un saludo muy especial a toda la gente que ya va llegando a la transmisión. Qué bueno ver por acá a Ángela Zapata. Bienvenida, Ángela, y a toda la gente que de a poco se va conectando. Este curso ha sido muy esperado porque el lunes pasado tuve una dificultad y lamentablemente no pude empezarlo como lo había prometido, pero aquí estamos y hoy no solamente vamos a presentar el programa del curso, sino que también vamos a analizar el primer debate. Obviamente es un debate muy largo, pero solamente vamos a analizar los 5 minutos finales, que son los que más falacias tienen, y por eso mismo quise elegir ese debate. Además porque es con un personaje bastante polémico que ha patrocinado también, paradójicamente, nuestro proyecto de Universidad Nómada. Es un debate que el abogado Abelardo de la Espriella tuvo con Ariel Ávila, otro personaje que lo hemos conocido en los medios y que últimamente se ha desempeñado en la revista Semana. Un saludo muy especial también para Alejandra Orrego, otra compañera que también hace parte de nuestro proyecto, que el año pasado era la docente del curso de inglés. Qué bueno verte por aquí, Alejandra. Luisa Fernanda también veo que por aquí está. Qué bueno verte por acá apoyando de nuevo nuestro proyecto. Qué bueno que casi siempre estés ahí, por no decir que siempre. Muchas gracias a toda la gente que ayuda a compartir, a la gente que reacciona, a la gente que comparte. También veo que por aquí está Gómez Mesa May. Qué bueno que estés por aquí, bienvenida. Voy a tratar que sea algo muy didáctico. Un saludo para Catalina Bedoya, para Daniela Acevedo y para toda la gente que se va sumando a este curso de argumentación. Un curso que durante muchos años he impartido también en la Universidad de Antioquia y que de hecho fue el primero que di. Muchas gracias a toda la gente que va haciendo preguntas. Bueno, Juan Camilo, que es un compañero también del proyecto, pregunta que dónde se puede ver la película de Calígula. Lamentablemente en YouTube esa película estaba en castellano y la bajaron. Debe ser porque tiene unas escenas muy sexuales y solamente la he visto en inglés, en italiano, pero en castellano no la tengo en YouTube. Solamente está el tráiler. Esa película yo la tengo física. No sé si exista la posibilidad de grabársela a la gente que la quiera tener. Y por eso mismo
Espero que si alguien la tiene en castellano, pues también trate de montarla a YouTube, a ver si de pronto se queda más tiempo allí. Muchas gracias ahí por la conexión y vamos a comenzar de una vez a hablar de qué es la argumentación. Para mí la argumentación es un componente de la democracia deliberativa, es decir, de esa posibilidad que tiene el pueblo de resolver con razonamientos una diferencia de opinión o un conflicto, teniendo en cuenta que en lo humano los conflictos son prácticamente inevitables. También me gustaría conocer para ustedes qué es la argumentación y cuáles son las diferencias entre la argumentación, la persuasión, la demostración, la explicación. Ese es uno de los objetivos primigenios del curso, empezar a distinguir esa clase de conceptos que a veces se usan como sinónimos pero que realmente no lo son. Así que estoy atento a los comentarios de ustedes. Para ustedes, ¿qué es la argumentación y cómo se distingue de conceptos similares? Sigo con mi definición. Para mí, la argumentación es un arte porque es una capacidad de crear ideas para defender una postura, una tesis, una hipótesis. Un axioma no, porque los axiomas son principios que se demuestran en sí mismos. Por ejemplo, el ser humano requiere respirar para vivir. O sea, yo creo que eso no hay que demostrarlo, ni argumentarlo, ni persuadir a la gente para que crea eso. Por eso las hipótesis, que son aquellas tesis pequeñas, son las que a diario debemos comprobar, demostrar, argumentar. Esa sería mi primera disertación al respecto. Y en torno al tema de la persuasión, tiene que ver mucho con lo que Aristóteles desarrolla en su trabajo de retórica como manipulación de las emociones. O sea que alguien que tenga ese arte de la retórica o que tenga también ese arte de la argumentación, que vamos a distinguir también entre argumentación y retórica, no necesariamente son lo mismo, es alguien que puede llegar a manipular las emociones, como lo hacen ciertos politiqueros, ciertos líderes religiosos, otros líderes de opinión. Y por eso mismo me parece que la argumentación tiene diferentes caras. Una cosa es argumentar para un público académico especializado y otra cosa es argumentar para un público popular, para un público que tiene unos conocimientos pero que no son saberes académicos. Entonces vamos a tener mucho para debatir, mucho para conversar. El ejemplo que les tengo aquí yo sé que les va a gustar mucho porque definitivamente es para morirse de la risa. Bueno, por acá voy a empezar a mirar a ver si hay más comentarios. Espero que sea de su agrado este curso. Realmente en la versión universitaria, pues el curso se llamaba Argumentación y Lectoescritura, pero en el caso del proyecto de Universidad Nómada he querido separarlos porque me parece que son dos conocimientos que si bien son complementarios, son muy distintos en diferentes aspectos que vamos a ir viendo. Y por eso mismo hoy definitivamente quiero que hagamos algo muy práctico y por eso mismo quiero ahorita ponerles 5 minutos del debate que tuvo Abelardo de la Espriella con el señor
Ariel Ávila. Y por supuesto, pues para la gente que está preguntando, el curso de gramática es diferente a este. Ese va a ser a las 8 de la noche. El enfoque es parecido, pero los temas son muy distintos. En el curso de gramática vamos a hablar sobre todo de asuntos asociados con la lengua, asuntos fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintácticos, también semánticos, pragmáticos. Bueno, vamos a tener gran cantidad de disertaciones. Les agradezco mucho a quienes ya han reaccionado al video. Ya mismo les voy a dar un saludito para que entremos en materia. Por aquí vi que reaccionó nueva gente, qué bien. Un saludo para David Arteaga. Bueno, yo creo que ya había saludado, no, a Daniel Acevedo no. Un saludo para Cristian Rubio, para Daniel Izaza, para Daniel Yarce, para Daniel Serna Sánchez. Hey, pero tres Danieles en esta misma, cuatro Danieles, porque está Daniel Acevedo, Daniel Izaza, Daniel Yarce, Daniel Serna Sánchez. Bueno, esto tiene que ser algo conspirativo. Cuatro Danieles han reaccionado a este video, eso está bastante curioso. Creo que pocas veces había visto un fenómeno igual y más porque llevamos muy pocos minutos de transmisión, eso está muy gracioso. Por acá también veo que reaccionó Felipe Bustamante, bienvenido. Cristian Rubio nos pregunta que cuántos cursos en total ofreces. Buenas tardes. Un cordial saludo, Cristian. Buenas tardes también para usted. Por ahora tenemos 10 cursos que son semanales y tenemos un curso que es 2 veces al mes, que es desde pensamiento crítico desde la infancia. La idea es crear más cursos, tratar de dar por lo menos unos 100 cursos por año, 50 por semestre. Y vamos a ver cómo se van dando las cosas para que esto se pueda desarrollar. Un saludo muy especial para Tatiana Martínez. Qué bueno verla por acá. Siempre bienvenida. Sí, por ahora tenemos el de argumentación, el de gramática castellana, escritura creativa y edición de textos, el de historia de las guerras civiles y del conflicto armado colombiano, el de poesía en vinilo, el de música subterránea, el de cine e historia, el de crítica nómada que apenas lo vamos a inaugurar el próximo viernes, el de stand-up que ya va para la quinta sesión, el más avanzado que tenemos hasta el momento, el que empezó primero. Y los sábados vamos a inaugurar uno que se llama, bueno, ya lo inauguramos, pero el sábado anterior no lo pudimos desarrollar, que se llama El abecedario y la historia del rock. Y los domingos vamos a inaugurar uno que se llama Fútbol y Política. Y allí la idea es hablar de esas relaciones entre fútbol y narcotráfico, entre fútbol y economías, fútbol y procesos de paz, fútbol y cohesión social y sobre todo sobre el tema de fútbol, pensamiento crítico y convivencia. Gracias a toda la gente que comparte, a toda la gente que está pendiente de los cursos. Gracias por ese tipo de preguntas, porque así es como nos vamos informando. Bueno, quienes no se han suscrito al canal de YouTube, pues ya saben que se llama Universidad Nómada de Colombia
Si no lo encuentran, yo les puedo compartir el enlace para que les quede más fácil. Bueno, yo creo que ya podemos entrar en materia ahora sí. Me quedé esperando que ustedes me dijeran qué opinan y sobre ese tema de la diferencia entre argumentación, demostración, persuasión. A la gente que pregunta que si vamos a hacer cursos de los equipos de Medellín, de Nacional, pues de Colombia. Sí, claro, vamos a hacer cursos de los equipos, no solamente de fútbol y políticas secas. Bien, antes de entrar en materia, quiero presentarles mi visión del concepto fundamental de esta materia, que es la falacia. La falacia es muy interesante para comprender los errores de lógica o esos argumentos que tienen apariencia de verdadero. Y por eso mismo me parece fundamental que reconozcamos dos tipos de falacia, la falacia formal, la falacia informal. La falacia formal es la que se estudia en las matemáticas discretas, que es cuando los argumentos son malos en sí mismos y no dependiendo del contexto. Y las falacias informales son aquellas en donde hay una serie de errores que se deducen por el contexto. Entonces, las que vamos a estudiar aquí son las falacias informales, porque siempre vamos a decir, esto en este contexto es un error por tales razones. Y también dentro de las falacias informales existen las falacias de atinencia o atingencia y las falacias de ambigüedad. Y estas de atingencia tienen que ver sobre todo con la incoherencia entre las premisas o cuando se concluye algo falso de premisas que son verdaderas, que también se le puede llamar estereotipos. Y las falacias de ambigüedad es cuando hay un error lógico en la argumentación porque hay un concepto que es equívoco o que es ambiguo, como su nombre lo indica. Y también hay que distinguir entre lo que es el sofisma y lo que es el paralogismo. Son dos formas de razonamiento parecidas, pero dependen de la intención. Por ejemplo, si yo sé que lo que estoy diciendo es falaz y yo quiero venderlo como algo correcto, entonces eso se llama sofisma. Pero si yo estoy diciendo algo que es incorrecto, pero que yo creo que es correcto y no lo hago con el ánimo de engañar, eso se llama paralogismo. Bueno, no tiene que ver nada con la paralingüística ni con el paramilitarismo. Pero ahorita, precisamente, uno de los debates que vamos a ver eh, tiene que ver mucho con esa falacia y también con la falacia del hombre de paja, que es cuando yo tergiverso algo que alguien dijo para dañar su imagen, y esa es muy común en los contextos argumentativos. Entonces, vamos a poner ejemplos de sofisma, de paralogismo, de falacia y sobre todo vamos a tratar de pensar siempre desde la vida cotidiana. Muchas gracias a la gente del grupo de Asamblea UDA que nos está ayudando a difundir los videos. Gracias a este grupo, pues mucha gente ha llegado al proyecto y eso me parece fascinante. Bueno, ya hablamos un poquito de argumentación, ya hablamos un poquito de las tipologías de falacias, de los conceptos que se confunden, como sofisma y paralogismo. Un saludo muy especial para Richard, que por aquí veo que reaccionó, para Sara Velázquez también, qué bueno verla por acá, para quién más, bueno, por ahora no veo más gente nueva.
ahora sí, quiero que entremos en materia con el ejemplo que les tengo para debutar en esta clase. El prometido debate entre los señores Abelardo de la Espriella y Ariel Ávila. Pero antes de eso, por acá llega un comentario de David Arteaga. Buenas tardes para usted también. Bueno, ese libro en este momento está en un proceso de segunda reedición. La primera edición ya está agotada, pero para finales de este mes va a salir la segunda edición de ese libro de 100 microcuentos para lecturas precoces. Así que apenas esté lista la segunda edición, de una le hablo, amigo David, para que la pueda adquirir. Y gracias por apoyar el talento local. Bueno, ahora sí, vamos a mirar este debate que me parece bastante risible, pero que también es susceptible de un análisis crítico del discurso. Voy a voltear esto para que se vea las carátulas de estos tipos y así lo disfrutemos más. Este debate pues se dio en el marco del año 2018, pero había que traerlo porque aquí también nos gusta recuperar la memoria histórica. Escuchemos a estos señores. Ariel, para que hablemos de Iván Márquez y de Santrich, que son como los dos puntos. Sí, pero no, espérame, Vicky, porque aquí se han dicho varias cosas complicadas. Espero que esta vez sí me dejen terminar. Mira, las autodefensas no solo se equivocaron en el narcotráfico, ¿sabes? Ese fue el delito más suave. Yo creo que si se equivocaron en algo fue en descuartizar personas con motosierras, horrible, en haber violado mujeres, en que todas las niñas de 15 años debían pasar por la cama de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces yo nunca sería capaz de decir que yo habría hecho lo de Mancuso o cualquier colombiano. No, pues yo no soy colombiano, pues, porque no habría sido capaz de hacer eso. Pero entonces, yo no dije eso. Hombre, pero ¿cómo quieres que te permita semejante cosa? Déjame yo no dije eso. Oye, perdóname, no seas tan imbécil. Bueno, ahí encontramos dos falacias bastante interesantes por parte precisamente del señor Abelardo de la Espriella, que es un brillante y multimillonario abogado uribista. El señor Abelardo de la Espriella, en solo una frase, incurre en dos falacias de las que más vamos a estudiar aquí en este curso. La primera falacia es que el señor Abelardo de la Espriella presupone que el señor Ariel Ávila le está diciendo paramilitar, cuando el señor Ariel Ávila está hablando en abstracto. Es decir, el señor Abelardo de la Espriella se siente aludido, porque como el señor Abelardo de la Espriella ha sido abogado de narcotraficantes, de paramilitares, entonces el señor Ariel Ávila dice que él no sería como Mancuso. En ningún momento el señor Ariel Ávila está diciendo que él no sería como Abelardo de la Espriella, pero Abelardo de la Espriella siente que le está diciendo paramilitar, que le está diciendo violador de mujeres, que le está diciendo torturador, que le está diciendo terrorista. Entonces el señor Abelardo de la Espriella sumerge en el discurso de Ariel Ávila cosas que él no ha dicho. Claro, porque al inicio del debate, el señor Abelardo de la Espriella había dicho que él justificaba un colombiano de bien que se armara para defenderse de la guerrilla. Así que el señor Abelardo de la Espriella, con esa afirmación, justifica el paramilitarismo, porque eso es el paramilitarismo. El paramilitarismo, entre otras cosas, es cuando alguien del pueblo se arma contra un grupo subversivo porque considera que el Estado lo tiene abandonado y no lo está protegiendo. Entonces acá el señor Abelardo incurre también en una segunda falacia, porque esta primera falacia se llama hombre de paja, o sea, está convirtiendo al señor Ávila en un muñeco de paja, bueno, ese maldito Flash, diciendo que
este señor lo está acusando de paramilitarismo cuando el señor no lo está acusando de eso. Simplemente está diciendo que él no justifica el paramilitarismo como si lo estaba justificando el señor Abelardo de las Priella. Vamos a mirar cuál es la segunda falacia que dice Abelardo. Le dice imbécil. Y esto pues no necesita explicación. Sabemos que imbécil es una falacia ad hominem, es decir, ataque contra el ser humano. Es ad hominem directa, porque también existe la ad hominem circunstancial, que es atacar la acción de la persona como si fuera una acción imbécil y así disimuladamente atacar la persona. Un saludo para Juan Pablo Metaute. Que ¿por qué le doy me entristece? No, porque eso lo expliqué un día que estaba transmitiendo con mi hijo, porque la idea mía es tratar de ser irónico. Y porque como no me gustan los autolikes, prefiero los auto me entristece. Gracias por la pregunta, Juan Pablo. Y esa pregunta también se la ha hecho el amigo Wiwandra, que también le pone me entristece a las transmisiones. Bueno, ¿cómo es posible que en una sola frase el señor Abelardo de las Priella diga dos falacias? Bueno, es porque a toda hora, cuando se habla desde la emoción, desde la rabia, se incurre fácilmente en este tipo de errores argumentativos. Vamos a ver cómo continúa este brillante y maravilloso debate. Yo no te dije eso. Vicky, te dije que yo me hubiese armado. Yo me hubiese armado, pero no hubiese hecho daño a la población civil. Bueno, el señor Abelardo de las Priella aclara su punto. Él dice que él se hubiera armado. O sea, que él lo que justifica del paramilitarismo es armarse para enfrentar la guerrilla ante el descuido del gobierno de turno, pero que él no justifica los demás crímenes de lesa humanidad de los paramilitares, como la tortura, como el secuestro, como la violación. Bueno, él ya está aclarando su punto. Sin embargo, eso no quita que el señor Abelardo de las Priella ya haya incurrido en dos falacias, en solo una frase. Entonces le voy a decir la guerrilla. Absolutamente No seas tan farsante. No seas tan farsante. Bueno, esta también clasifica como falacia ad hominem, o sea que ya lleva una falacia hombre de paja y dos falacias ad hominem. Farsante, cobarde. Le dijo farsante dos veces y luego le dijo cobarde, o sea que ya van como 4 falacias ad hominem. No dije eso. Bueno. No. Yo no dije eso. Bueno, pero el señor Ávila tampoco dijo que usted lo dijo. Lo que estaba diciendo el señor Ávila era lo de Mancuso. O sea, que él no quería ser como Mancuso. Jamás dijo que él no quería ser como Abelardo de las Priella. No. No sea farsante. Bueno, ya le he hecho farsante 3 veces. Bueno, yo creo que el señor abogado Abelardo de las Priella debería tener un mejor léxico. Y ahí estoy incurriendo yo en una falacia ad hominem circunstancial. Eres un farsante. Otra vez, 4. Le he hecho farsante 4 veces. Yo sinceramente creía que el doctor Abelardo de las Priella tenía un mejor léxico, porque hasta para insultar se necesita tener un mejor léxico. Un saludo muy especial para José Manuel Londoño. Gracias a usted también por compartir. Qué bueno que le esté gustando este inicio del curso de argumentación. Pero sí trabaja con el comandante Gonzalo. Trabaja con el comandante Gonzalo. Bueno, eso es una seria acusación, que por supuesto no está comprobada. Esto se conoce como falacia de vaguedad. Así que ya el señor Abelardo de las Priella en muy poco tiempo ha incurrido en 3 falacias distintas. Y eres su émulo. O sea que eres su émulo. Está convencido de la idea, pero bueno, hasta el momento el señor Ávila no ha recibido una acusación ni una demostración al respecto. Un tipo como León Valencia que secuestró. Un tipo como León Valencia que secuestró. Bueno, ese tema del secuestro es bastante complicado, porque las guerrillas tienen una concepción muy distinta de lo que es el secuestro. Eso se llama retención para ellos. O sea que Abelardo de las Priella ha sido un abogado brillante que ha defendido a paramilitares y a narcotraficantes,
pero está diciendo que el señor Ariel Ávila es un lacayo de los guerrilleros y está diciendo que los guerrilleros secuestran. O sea que ser paramilitar no es malo, pero secuestrar sí es malo. Y que tuvo la guerrilla. Dicho farsante. Otra vez farsante. Ya van 5 veces con el mismo insulto. Bueno, creo que el señor Abelardo de la Espriella está poseído por sus emociones y cuando eso sucede, nuestro cerebro no piensa bien. Y te lo repito aquí cuando salgamos de micrófonos. Pues a ver si tú me sostienes lo que has dicho de mis bienes. A ver si tienes... Ah, bueno. Lo que el señor Ariel Ávila dijo de los bienes de Abelardo de la Espriella. O sea, dijo que él había defendido a delincuentes como narcotraficantes y paramilitares. Yo creo que eso nadie lo discute. En ningún momento dijo que Abelardo de la Espriella estuviera robando o algo así. Solamente dijo que tenía una serie de bienes por unos clientes que había defendido. Entonces no veo dónde está la calumnia del señor Ávila. La interesa. A ver si tiene la interesa y la hombría para sostenerlo. Ah, a ver si tienes la entereza y la hombría. Esto ya se volvió un tema de quién es más macho. O sea, si es más macho el señor Ávila o el señor de la Espriella. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es más macho? Bueno, creo que eso de apelación al más macho también puede considerarse como una falacia ad hominem circunstancial. Y mire, me ha dicho farsante. Le ha dicho 6 veces farsante, ustedes lo han comprobado. O sea, este señor parece que léxicamente no está muy bien dotado. ¡Farsante! 7. Yo creo que de milagro no le dio un infarto al señor Abelardo de la Espriella. Bueno, ahí yo incurrí en una falacia también ad hominem circunstancial. Yo no dije que estaba bien matar a niños y con... No, es que usted no lo dijo. Pero el señor Ávila tampoco dijo que usted lo dijo. Ahí está el error y por eso usted incurre en una falacia de hombre de paja por un lado y en una falacia de vaguedad por el otro. ¡Dar cabezas! Mire. ¡No seas tan miserable! No, bueno, no seas tan miserable. Yo creo que aquí hay un avance porque por lo menos no repitió el adjetivo farsante. Ya está demostrando el brillante abogado Abelardo de la Espriella que él tiene muy buen léxico. ¡Eso es abominable! Bueno, aquí se la abona a Abelardo de la Espriella que ya no está atacando a la persona de Ávila, ya está atacando la acción. Eso es abominable. O sea, es muy diferente atacar la persona como en la falacia ad hominem a atacar la idea de la persona con otro adjetivo como abominable. Creo que aquí ya el señor se está tranquilizando. Yo soy padre de familia. Yo soy padre de familia. Hombre, Pablo Escobar también era padre de familia. Y eso no quiere decir que Pablo Escobar era inocente, hombre. Yo creo que ahí se llama falacia de falsa causalidad. O sea, yo puedo ser padre de familia y eso no quiere decir que yo no pueda ser delincuente. Un saludo muy especial para Diego, para Ana Cristina Henao, creo que por aquí se conectaron. Te pido favor, padre de familia. Lo rechazo, venga de quien venga. Lo rechazo, venga de quien venga. Bueno, o sea que si viene de Álvaro Uribe también lo rechaza. Y repitió 2 veces, soy padre de familia, como si eso fuera un argumento de autoridad. Una falacia ad verecundiam es lo que termina siendo. Pero no te lo acepto. Esta otra. No te lo acepto. Bueno, ya como que se está calmando el abogado Abelardo porque veo que está un poquito más tranquilo. Ya está hablando más de las acciones que reprueba el señor Ávila que de sus mismas falacias ad hominem. Dije que me defendería si la guerrilla trata de... Dije que la guerrilla... dije que me defendería si la guerrilla trata de atacarme. Bueno, ¿eso es justificar el paramilitarismo? Me pregunto yo. Yo creo que la única forma de defenderse de la guerrilla es con armas también. Es decir, está justificando el paramilitarismo, pero no está justificando ni las masacres, ni las torturas,
ni ningún crimen de lesa humanidad del paramilitarismo. Creo que el señor Abelardo de las Priella tiene razón en este punto. Lo que lo deja un poco mal parado es el volumen de su voz y su tono agresivo, pero creo que de resto el señor Abelardo tiene una postura muy clara. ¿Ustedes qué opinan? Y el Estado no me protege. El Estado no me protege. Hombre, si el Estado no lo protegiera, créeme que usted no estaría vivo, don Abelardo. O sea, yo creo que el Estado en cabeza del gobierno de turno sí lo protege. Ah, no, pero en ese momento el presidente era Juan Manuel Santos. Entonces era el gobierno de Juan Manuel Santos el que no lo protegía. Un saludo para Elian Beltrán López, bienvenido. Sí, realmente él confunde Estado con gobierno. O sea que también podríamos decir que es una falacia de ambigüedad. El gobierno de Santos no lo protege. Y como el gobierno de Santos no lo protege la guerrilla, entonces el ciudadano y abogado Abelardo de las Priella, en legítima defensa, puede montar grupos paramilitares. O sea, está justificando montar grupos paramilitares, pero no los crímenes de lesa humanidad de los paramilitares. Y lo hago aquí donde sea. Lo hago aquí, o sea que él monta paramilitares aquí y en China y donde sea. Correcto. ¡Farsante! Otra vez farsante, no, volvete serio. O sea, ya habías mejorado tu léxico, ya estabas atacando más lo que él dijo que a él como persona. O sea, le has dicho 7 veces farsante, u 8, no recuerdo si, ya perdí la cuenta. Bueno, miren esa cara de satisfacción del señor Ariel Ávila. Aquí voy a decir una falacia ad hominem circunstancial. O sea, parece que el señor Ávila acabara de tener un acto sexual pleno. Mire, esa es la cara que uno pone después de echar el tercer polvo, vea. Vea esa carita de satisfacción, como quería sacarlo de la ropa y lo logré. Eso vamos a estudiarlo desde la dialéctica erística de Schopenhauer. 38 estratagemas para tener la razón. O sea, él quería provocarlo y lo provocó. Y mire la felicidad que tiene. Vamos a ver si el señor Abelardo de las Priella sabe cómo contrarrestar esta estratagema discursiva. Y para la gente que no sabe, pues, este señor Abelardo de las Priella es el gran patrocinador de nuestro proyecto Universidad Nómada. No, mentira. Un saludo muy especial para Pedro Nelx. 9 veces. Mire que yo hasta había perdido la cuenta. Ya me está afectando esta demencia senil. Sara. Sí, es verdad, es muy curioso. Creo que por eso, aparte de curioso, es también un tipo bastante contradictorio, porque siendo uribista, está patrocinando nuestro proyecto de Universidad Nómada. Sigamos con este delicioso debate. Vamos a ver qué hace la señora Vicky Dávila para moderar, porque no ha hecho nada. Mire cómo está de tranquila, porque ella sabe que eso le daba audiencia. Un saludo para Gilma Noguera. Vuelves a decir otra cosa de esas. Vuelves a decir otra cosa de esas. Bueno, esto se llama en la teoría argumentativa falacia ad baculum. O sea que es apelar al miedo del otro. O sea, apelar a una amenaza para meter terrorismo y así ganar el debate. Ya que con argumentos no se pudo ganar el debate. Vamos a ver cómo amenaza el señor Abelardo de las Priella al señor Ariel Ávila. Tendrás que verte conmigo. Vuelves a hacer eso y tendrás que verte conmigo. Eso suena como una amenaza, no sé de qué. Un saludo para David. Con un debate más serio, por favor, donde más se va. Lo que pasa es que esto ni siquiera es un debate serio. Es más, ni siquiera es un debate, sino que Vicky Dávila lo propuso como un debate y se convirtió en una discusión. Pero ya se preguntarán ustedes por qué. Es un debate que dura más de 1 hora. Pero no estoy de acuerdo con David en que este debate no permita vislumbrar las falacias. Claro, hemos hablado de la falacia ad hominem directa,
de la falacia ad hominem circunstancial. Le pido al compañero David que rebobine el video cuando termine. Va a ver que hemos hablado de la falacia de vaguedad, hemos hablado de la falacia de falsa causalidad, hemos hablado de la falacia hombre de paja. Entonces, o sea, realmente este debate sí permite ver muchas falacias. Lo que pasa es que el compañero David parece que llegó tarde a la transmisión y por eso no se las cogió. Pero realmente sí se ven muchas falacias en este debate. Y créame que es muy difícil encontrar falacias tan seguidas como en este debate. Por eso lo elegí. Y eso que solamente estoy mostrando un pedacito de este debate que duró 1 hora con 6 minutos. Solamente un pedacito. Espera, compañero, que se va a ver muchas más falacias. Y también la falacia ad baculum, porque, o sea, el señor Abelardo de la Espriella está apelando a las amenazas contra el señor Ariel Ávila. Como hombre. Como hombre. Miren que es la segunda vez que el señor Abelardo de la Espriella apela a la hombría. Eso también puede considerarse como una falacia ad verecundiam, es decir, una falacia de apelación a la falsa autoridad. O sea que por el hecho de ser hombre, por eso el señor Ariel Ávila tiene que irse a los golpes con el señor Abelardo de la Espriella. Miren que cuando uno está enojado, uno es muy repetitivo en los insultos y también uno suele utilizar falacias muy parecidas. Gilma Noguera Cortés nos comparte un comentario que dice: es que los uribistas no tienen argumentos precisos y entonces entran en cólera. Bueno, hay otro uribista que también está en el Senado, de cuyo nombre no quiero acordarme, que es muy parecido. Es que el mismo Uribe también se enoja muy fácil. Bueno, vamos a mirar cómo termina este delicioso debate. Bueno, otra cosa que me parece bacana, aparte de la cara de Ariel, es la cara que pone Vicky. O sea, yo creo que a Vicky le faltó moderación acá. Lo que pasa es que Vicky sabía que eso le estaba dando audiencia, entonces ella no se enojó de esta discusión de cantina. Vamos a ver cómo termina este hermoso debate. Farsante. Farsante. O sea que le ha dicho 10 veces farsante en menos de 3 minutos. David dice: una falacia de generalización de Gilma. Bueno, ¿cómo hacemos para que el argumento de Gilma no sea una falacia? Yo creo que habría que cambiarle el cualificador modal. Decir, una parte de los uribistas o algunos uribistas famosos. Yo creo que se puede corregir esa falacia con solo cambiarle algunas cositas. Dice Juan Sebastián González, un saludo para él. No, David, es que es muy fácil ver esas falacias. Hay muchas personas que son las mismas, no podemos quedarnos con la tele con él cada vez que dije farsante. Sí, es que, de hecho, lo que es la falacia ad hominem está súper clara. Yo creo que ahí no hay punto de debate. O sea, estamos de acuerdo en que este tipo es amante de la falacia ad hominem. Ahorita que veamos un pedazo del debate donde no estaba tan caliente, van a ver que desde ese momento el señor Abelardo de la Espriella ya estaba insultando al señor Ávila y el señor Ávila se lo había aguantado hasta que el señor Ávila pudo sacarlo de quicio. Un saludo muy especial para Diana Oliveros. Qué rico verte por acá, me encanta que estés. Un beso y un abrazo muy grande. Bueno, sigamos con este hermoso debate. Mira, no te acepto eso. No te acepto eso, otra vez. Bueno. Miserable. Miserable. Bueno, segunda vez que le dice miserable. Le ha dicho 10 veces farsante y 2 veces miserable. Bueno, ¿será que va a tener que decirle miserable 8 veces más? Miserable. Van 3 veces miserable. No he dicho. Eres un miserable. 4 veces miserable. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Tercera vez que lo dice. Sola palabra grosera al señor abogado. Farsante. Él me ha dicho imbécil, minimí. Es que lo eres. Lo eres. O sea que el señor Abelardo de la Espriella acepta que incurrió en la falacia ad hominem de imbécil, pero considera que es una falacia verdadera.
¿Qué piensan ustedes? Que existen falacias verdaderas. Por ejemplo, si yo digo que Luis Alfredo Garavito es un violador, eso sería una falacia ad hominem, pero desde el contexto sería una falacia verdadera, porque el tipo es un violador, es un asesino de niños. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién es el imbécil? Según la realidad, no según la teoría de las falacias. ¿El imbécil es Ariel Ávila o Abelardo de la Espriella? ¿O ninguno de los dos es imbécil? ¿O los dos son imbéciles? Walter, un saludo muy especial, hombre. Nos hace una pregunta. ¿Será posible que muchas de esas falacias se cometan intencionalmente sabiendo que lo que cuentan esos espacios es más la emoción y la audiencia que la razón? Walter, excelente pregunta. Es una pregunta retórica muy interesante. Y mi respuesta es, por supuesto. Recordemos que al inicio de la sesión habíamos hablado de la diferencia entre sofisma y paralogismo. Si bien ambas son falacias, el sofisma se hace con intención, mientras que el paralogismo se hace de manera inconsciente en el proceso de la discusión. Un saludo muy especial para Erika Juliet, qué bueno verte por acá. Sí, hombre, lo que yo no sé es si Abelardo de la Espriella dice eso como sofisma o lo dice como paralogismo. Bueno, yo no sé por qué al Abelardo siempre lo acompaña la palabra para. De hecho, el debate empezó porque el señor Abelardo estaba diciendo que él justificaba el paramilitarismo, pero no sus crímenes de lesa humanidad. O sea, que él justifica que cualquier ciudadano se defienda con armas de la guerrilla. Sí, ¡lo eres! Lo eres, o sea, eres un imbécil, le dice Abelardo de la Espriella a Raúl Ávila. Un comentario. Ay, güey madre. Ese insulto sí está bravo. Eso es lo que eres tú. Eso es lo que pasa, eso le hace una comparación, como cuando uno juega ajedrez. Cuando uno juega ajedrez con alguien que sabe menos de uno, no pierde juego. ¿Tú sabes jugar ajedrez? Siquiera pongo en duda que sepa jugar ajedrez. Ah, bueno, primero dice que no sabe jugar ajedrez, o sea, con la rabia. Y luego como que se calma y dice, dudo que sepas jugar ajedrez. Ahora resulta que es el señor Abelardo de la Espriella, el estratega, el que sabe jugar ajedrez. Vea qué interesante esto. Un saludo para Frank Buitrago, bienvenido hermano. También una bienvenida para Elaine Echeverry, no sé cómo se pronuncia. Con este señor. Vamos a echarnos un partidito a ver si hay jugar ajedrez. Ah, pero miren el avance tan berraco de Abelardo de la Espriella. Ya no le está diciendo farsante, ya no le está diciendo miserable, ya no le está diciendo imbécil, ya le está diciendo que se jueguen una partida de ajedrez. Hombre, eso se llama un uribismo evolucionado. Ahí estoy incurriendo en otra falacia ad hominem circunstancial. Eso me parece maravilloso. Eso es cuando un uribista progresa. Cuando en vez de solucionar los problemas a gritos, a insultos y a golpes, este problema se va a resolver con una partida de ajedrez. Excelente. Dice Pedronel, ese insulto brutal. Sí, yo creo que el Abelardo tiene sus buenas mañas para insultar. Lo que pasa es que repite mucho los insultos, pero si no sería un gran insultador. Vamos a ver cómo termina este maravilloso debate. Con los oyentes, toca rebajarme que es un grosero. Excusan. Ah, bueno, esta es la primera falacia que dice Ariel Ávila. Es una falacia, pero que es una falacia verdadera. O sea, dice, es un grosero. ¿Qué piensan ustedes, según lo que hemos visto en este ratito y en estos 5 minutos de debate? O sea, ¿realmente el señor Abelardo de la Espriella es un grosero? ¿O el señor Raúl Ávila es un farsante, es un mentiroso que está diciendo que este honorable abogado es un grosero? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, creo que... ¿cómo corregiríamos la falacia que dice Ariel Ávila? No es que el señor Abelardo de la Espriella sea grosero, sino que tiene en este momento una conducta grosera. O está diciendo palabras groseras. Es decir, una de las claves en la argumentación es no atacar la persona, sino atacar la acción o la idea errónea de la persona.
y así no se incurre en falacias. Un saludo muy especial también para David Hernández, que por aquí lo vi conectado. Totalmente. Voy a aceptar que diga que está bien, o que yo violaría niñas. Que yo violaría niñas. O sea, el señor Ávila jamás dijo que Abelardo de las Priella violaría niñas. O sea, de nuevo y por tercera ocasión incurre en la falacia hombre de paja, porque está sumergiendo en el discurso del señor Ávila premisas que él no ha dicho, ni que tampoco ha insinuado. Porque él habló fue de Mancuso, no de Abelardo de las Priella. Yo violaría niñas, ¿cómo dices eso? Bueno, y repite lo mismo. No, es que él no dijo eso, y ni siquiera lo dijo. Él solamente dijo que él no justificaría el paramilitarismo y sus crímenes de lesa humanidad. Un saludo muy especial para el amigo Mario Ruiz, que nos compartió un comentario que dice: de las Priella es un grosero, ciertamente, porque él también es famoso por hacer eso de los insultos en otros debates. Exacto. O sea que el tipo es grosero constantemente, o la mayoría de las veces es grosero, pero según la teoría de las falacias, no hay que atacar la persona, sino que hay que atacar sus ideas o sus acciones. Entonces podríamos decir que Abelardo de las Priella tiene actitudes groseras en buena parte de los debates y que se calienta muy fácil. Ah, bueno, después de 5... Mire Vicky Ávila como es de estratega. Mire, los dejó alegar, supuestamente alegar, porque yo solamente vi a Abelardo gritar y a Ariel como sorprenderse de ese escándalo. Mire, a Vicky Ávila le dio por moderar cuando ya llevaban 5 minutos de puros gritos del señor Abelardo de las Priella. Esto sí me parece llamativo. Como quien dice, ya gané la audiencia que iba a ganar, voy a parar esto aquí. Entonces miren cómo Vicky Ávila va a parar esto. Por acá llega otro comentario más de Juan Sebastián González. Dice: Ariel Ávila no incurre en falacia, no le dice grosero para desviar el debate. Bueno, ese punto también hay que discutirlo, porque si la falacia es falacia en sí misma o si la falacia depende del debate. Por ejemplo, si yo le digo a Garavito violador por desviar el debate, entonces ahí sí estaría incurriendo en falacia. Pero lingüísticamente, si yo le digo violador a alguien que es violador, es una falacia porque lo ataco como persona. Pero no es una falacia que sea falsa. Y otra es que yo puedo decir lo contrario. Es decir, yo puedo decir mentiras sin incurrir en falacia. Entonces, la falacia no se corresponde con la verdad, sino con la corrección lingüística del debate. Gracias por el aporte de Juan Sebastián. Vamos a ver Vicky cómo modera. Bastante tarde para moderar, por cierto. Es más, creo que Vicky pudo haberle cerrado el micrófono, por lo menos a Abelardo, que era el que estaba insultando. Entonces, no lo hizo. Y mire cómo modera Vicky este debate acá. Y no vamos a apoyar ni la delincuencia de la guerrilla, ni tampoco la delincuencia de los paramilitares. O sea, que aquí no vamos a soportar ni la delincuencia de la guerrilla, ni la de los paramilitares. Miren pues el argumento de Vicky. Oiga, Vicky, pero es que no se está discutiendo si la guerrilla o los paramilitares son delincuentes o no. Lo que se está discutiendo es por qué el señor Abelardo de las Priella le dice 10 veces farsante, le dice imbécil, le dice retrasado mental, entre otras cosas, al señor Ávila, y usted no está criticando eso. O sea, usted lo que critica, usted sí está desviando la atención. Y me parece que aquí entra el concepto de sofisma. O sea, lo que veo yo en el discurso de Vicky es un sofisma, lo que llaman de manera redundante un sofisma de distracción, porque es que todos los sofismas buscan distraer. Ella está distrayendo a la teleaudiencia, haciéndole o tratando de hacerle creer a la teleaudiencia que es un problema de guerrilla contra paramilitares y que el señor Abelardo defiende a los paramilitares y el señor Ávila la guerrilla, cuando no está sucediendo exactamente eso. De hecho, el señor Ávila pues nunca ha defendido la guerrilla y el señor Abelardo de las Priella no defiende
algunas acciones paramilitares, pero sí justifica el paramilitarismo cuando el Estado abandona a la ciudadanía de la subversión. Y la subversión ataca supuestamente a la ciudadanía y él sí justifica el paramilitarismo desde ese enfoque. Entonces miren cómo Vicky Dávila utiliza el sofisma perfecto para distraer. Yo no digo sofisma de distracción porque es redundante. Los sofismas son intencionales, son falacias intencionales que se hacen para distraer. Aquí yo no he dicho una sola grosería. Nada que tenga que ver. Pero perdón, he dicho una sola grosería. Aquí no defendemos nada que tenga que ver con grupos armados. Vicky, pero ¿quién está diciendo eso? O sea, ni Abelardo de la Espriella, ni tampoco Ariel Ávila, ninguno de los dos está diciendo que usted o su programa defienden grupos armados. O sea, esto se llama otra falacia hombre de paja, señora Vicky. Vamos a ir a una pausa. Mire, hace 5 minutos que Abelardo de la Espriella le está gritando a Ariel. Y mire todo lo que se demoró para ir a una pausa. O sea, desde que el señor Abelardo empezó a insultar a Ariel, pudo haberse ido a la pausa. ¿Por qué no se fue a la pausa 5 minutos antes? Porque quería ganar audiencia, ¿cierto? Esa es mi interpretación. ¿Qué piensan ustedes? Inteligencia para entender. Ustedes no tienen por qué ver esto. Es que ustedes no tienen por qué ver esto. Y ya lo vimos 5 minutos, Vicky. O sea, te tardaste mucho, Vicky. Excúsennos, por favor. Nos vamos a comerciales. O sea, yo te excuso, Vicky, pero estás utilizando un sofisma. O sea, estás diciendo que no tenemos por qué ver eso y lo dejaste ver 5 minutos, Vicky. ¿Cómo vas a decir? Y mire que se fueron a comerciales y el señor Abelardo le dice, ¿cómo vas a decir que...? O sea, miren lo interesante, solamente en 6 minutos pudimos ver esta calentura de discusión que ya no era debate. Pero yo sí quiero ponerles un pedacito de cuando todavía había algo de debate para que ustedes vean quién es el que incurre inicialmente en falacias. Vamos a ver esta partecita aquí que me parece muy interesante. Bueno, aquí. Vamos a ver qué tal les parece esta parte. Por eso empiezo con usted. A ver, mira, Vicky. Bueno, es un hecho que mañana se van a posesionar. Ese fue el acuerdo de paz y solo le respondo al abogado de la Espriella, le digo para mí, en general, de un conflicto que dejó más de 8 millones de víctimas, haber saldado esto en 10 curules, a mí no me parece un mal negocio, pero habrá gente que diga que sí. Pero mire, sobre el tema. Vicky, yo creo que se va a venir un año muy fuerte en lo que tiene que ver con el tema de paz. No solo la participación política de las FARC, los que no estén condenados por delitos, crímenes de guerra, que sean otros los que participen, se viene. Pero lo cierto es que vamos a tener un año muy intenso políticamente y a eso es que nos vamos a enfrentar. Y al final otra vez la ciudadanía, los colombianos y las colombianas, es los que van a decidir si sí o si no. Sin embargo, hay 2 matices. El primero, el acto legislativo de la Corte Constitucional, la ley en la Corte Constitucional que lo avaló la Corte Constitucional, que dice que durante 3 periodos presidenciales no se puede tocar la estructura fundamental del marco del proceso de paz. Entonces ahí hay un margen de duda en la Corte Constitucional en la que va a determinar si eso de la participación política o no es uno de los pilares fundamentales durante este proceso. Y lo otro, Vicky, es que claro, vamos a ver una sociedad terriblemente polarizada y un Congreso muy polarizado donde se van a decir de todo. Pero esa es la nueva realidad de la democracia colombiana, esa polarización. Entonces puede haber el famoso referendo, pero no olvidemos de que la Corte Constitucional avaló la medida que decía que durante 3 periodos presidenciales, 2 años, no se podía modificar los acuerdos de paz. A ver, Abelardo, sobre este punto específicamente. El señor Ávila miente cuando dice que yo estoy llamando al desconocimiento de la ley, ni más faltaba. Lo que he dicho es que esta gente debe posicionarse mañana porque esa es la ley que está vigente y nos enseñan a los abogados que aunque la ley sea dura, hay que acatarla. Lo que he propuesto yo es que se revise esa situación a través de la ley estatutaria que está haciendo trámite en el Congreso, que puede de manera posterior a esa posesión determinar que estos sujetos, estas 10 personas que van a Senado y Cámara de la FARC, entre los 10 tienen 176.539 muertos, vayan antes a la justicia a contar qué fue lo que hicieron, quiénes fueron sus cómplices, quiénes son sus amigos, cuáles son las relaciones que tienen, cuáles son los negocios, las fachadas, cuáles son sus testaferros y además eso, las rutas de narcotráfico, que nos digan dónde están los niños que desaparecieron, que al fin nos digan cómo le van a responder a las mujeres que fueron sistemáticamente violadas, cómo quedan las víctimas del secuestro, de la extorsión, de los asesinatos. El mensaje para el país es fatal. Y la propuesta del presidente Duque es fantástica. ¿Por qué no revisar eso incluso a través de un mecanismo de participación popular para que se pueda también hacer una modificación?
Lo que no podemos permitir es que nos impongan a una gran parte del país que no está de acuerdo con este adefesio de que estos bandidos vayan al Congreso, esa circunstancia, porque tenemos derecho como colombianos también a opinar. Ahora no vamos a dejar que la izquierda nos imponga la agenda, ni más faltaba. No, pero, Bueno, en esta parte solamente dijo una falacia, la falacia de bandidos, que es una falacia que puede tener algo de verdad también. Entonces, miren la diferencia entre un tipo que aquí no tiene rabia y que ahorita tenía mucha rabia. Entonces, miren que si ustedes ven solamente la parte final del debate, van a ver a este tipo como un energúmeno, como un fanático. Y acá, si bien es cierto, es claramente uribista, defiende una posición de derecha, obviamente ataca a la izquierda, no está de acuerdo con los procesos de paz en La Habana, con el proceso de paz en La Habana y con otros procesos de paz tampoco estuvo de acuerdo. Entonces el tipo acá está tranquilo. Entonces miren que una de las cuestiones que más he tratado yo de analizar en la argumentación es que es un tema de manejo de emociones. O sea, ¿por qué Ariel Ávila termina ganando este debate? Porque Ariel Ávila es el que menos se deja dominar de las emociones. Porque si bien es cierto, los argumentos de él acá son debatibles y yo en lo personal no estoy de acuerdo con él, por lo menos aquí intenta argumentar y no se refiere a su oponente como farsante, como imbécil, como retrasado mental, como vocero de terroristas y de guerrilleros. Acá incluso lo trata de señor, le dice señor Ávila. Entonces, miren ustedes la diferencia tan berraca entre cuando uno argumenta con rabia o sin rabia, más allá de que usted sea uribista o antiuribista o lo que sea. Entonces, este era un ejercicio que quería mostrarles, pero antes de pasar a otro punto, voy a mostrarles otro pedacito de este debate, que es cuando el debate se empieza a ensuciar, cuando el debate se empieza a llenar de falacias, no propiamente en el discurso, sino contra el contrincante. Ahora, perdón, Ariel. Bueno. Pero déjele contestar a Sí, mira, es que, perdóname, mira, aquí hay dos temas sobre esto. En lo general, yo estoy de acuerdo con que la gente tiene que ir a la justicia. Lo que yo estoy pidiendo es que vayan todos. Es decir, que vayan los militares, los políticos, los empresarios, todos los que tuvieron que ver en el conflicto. Y que las FARC fueron bandidos. Nadie lo niega, yo creo que nadie lo niega. Y el hecho de que yo diga esto, a mí no me hace de ultraizquierda, abogado. O sea, eso a mí no me hace de ultraizquierda, ni amigo de las FARC, ni nada, sino que yo quiero que se sepa toda la verdad. Fíjese una cosa, una diferencia entre usted y yo. Usted es el que se sienta con parapolíticos a defenderlos, yo no. Y eso a mí no me hace el hecho de pedir justicia para todo el mundo, pero déjame terminar. Para todo el mundo, a mí no me hace ni ultraizquierda ni nada. Yo quiero que se sepa es toda la verdad, no solo un pedazo. Y el otro tema que a mí creo que es de lo que dice el abogado es, mire, está bien. O sea, es el nuevo gobierno, ustedes ganaron y ganaron en democracia. Ok, bien. Y pueden hacer esto. Y pueden sacar el plebiscito y pueden borrar todo el pasado de Santos. Lo que yo también le quiero decir es que no cometan el mismo error del presidente Santos. Santos no escuchó al uribismo y terminó perdiendo el plebiscito. Ustedes no escuchen lo mismo. Aquí hay mucha gente. Le voy a dar solo dos datos. Tú que tienes las 179.000 víctimas ahí en tu memoria. Entonces, mira, en el peor año de conflicto, tuvimos 3.000 secuestros. El año pasado fueron 180. En el peor año tuvimos más de 1.200 personas afectadas por minas, sin piernas, sin manos, sin testículos. Hoy el pabellón del hospital militar está vacío. Sí, claro. No se lo termine. No se trata de revolver eso. No se trata de salir a la revolver tropa. esto. El mequetrefe, el mentecato que tenemos el ministro de Defensa no deja salir a la tropa, pero ese es otro tema. Mira, bueno, entonces voy a estar diciendo que es mejor que a la gente le vuelen las piernas. No es eso. ¿Cómo es que dijo su jefe político? Los homicidios aplazados. Es que es muy fácil. Escucha esto, Ariel, mira. No voy a discutir contigo el tema de las defensas que yo hago porque eso es una imbecilidad. Y sobre todo viniendo de un tipo como tú que sabe que esto es una profesión liberal y que nada tiene que ver mi postura política con la gente que defiende. Por eso tú no me bajes a tu nivel, no me bajes a tu nivel a volverme amigo de ellos. Que yo no, sí lo eres, y ya vamos a discutir eso ahora. No voy a discutir esa imbecilidad contigo porque cuando yo defiendo no tengo ideología. Porque la ideología mía de defensor es distinta a mi ideología política. Así elemental. Y también he defendido gente de izquierda. Esa no es la discusión. Lo que pasa es que tú vienes aquí a ponderar y a hablar como si fueras un independiente y resulta que el parapeto
folleto ese que tienes tú de fundación, Arcoíris o no sé cómo demonios se llama, es un grupo de mermelados, al igual que el señor León Valencia, que han recibido contratos del Tartufo que hoy nos dirige como presidente, afortunadamente hasta dentro de 20 días, para decir todas estas sandeces que dices tú y repites por ahí, como posando de independiente. ¿Y cuánta plata te ha caído en los bolsillos a ti de nosotros, de los contratos que te dio Santos para que defiendas este esperpento, de la de la mal llamada paz de Santos en La Habana, que pretende llevar a un grupo de bandidos, 10 que entre ellos suman 170 y pico mil muertos? No estamos hablando del resto de bandidos de la FARC, porque allá hay no sé cuántos millones de muertos. Te lo estoy diciendo aquí tengo la USB. ¿Dónde fueron los secuestros, las extorsiones, las violaciones, los asesinatos? ¿Será que estos Gracias al proceso de paz, van a pagar por se eso? está Ahora, acabando. tú tocaste otro punto. Que no hay muertos en el hospital militar y tal. Obviamente yo no quiero que haya muertos, porque yo no quiero que haya guerra. Pero es muy fácil que no haya muertos cuando el gobierno obliga a la tropa a que no salga a defender los territorios en donde están empoderados toda suerte de criminales, y por eso el país hoy está incendiado. Es muy fácil. ¿Qué es lo que tiene que hacer la fuerza pública? ¿Cuál es su obligación constitucional y legal? Defender la honra y bienes de los colombianos, y la fuerza pública debe salir al campo a combatir la criminalidad, venga de donde venga. Porque con ese cuentico de que no tenemos muertos en el hospital militar, ¿y qué? No tenemos muertos en el hospital militar, pero tenemos a todos los bandidos extorsionando en las regiones, haciendo desastres y sometiendo al Estado y a la democracia al imperio del bandidaje. Eso es serio, eso no es serio. Entonces, ese discursito barato, ve y échalo en otro lado, porque no te lo creo. Además, querido Ariel, está fletado, porque tu fundación ha recibido contratos y plata, y tu amigo León Valencia han recibido muchos billetes de los colombianos para defender ese esperpento que es indefendible. A ver, Ariel, no me hubiera gustado que estos... Bueno, aquí encontramos las primeras falacias del debate, de esta parte que estamos analizando, de cuando el debate apenas estaba calentando. Bueno, creo que Ariel solamente incurrió en una falacia ad hominem circunstancial, y también en la falacia tu quoque, cuando dice, no, yo no soy como tú, yo no soy amigo de parapolíticos como tú. Bueno, falacia ad hominem circunstancial. Mientras que el señor Abelardo de las Priella incurrió en por lo menos 5 falacias. Falacias sobre todo ad hominem circunstancial, ad hominem directas, y al final en una falacia de falsa causalidad. Voy a explicarles qué lectura tengo yo de este discurso. Bueno, sabemos que cuando se utilizan expresiones como mequetrefe, como bandidos, son falacias ad hominem, entonces eso no tiene gran discusión. Pero, ¿por qué digo yo que incurre en una falacia de falsa causalidad? Porque él está diciendo que el hospital militar estaba vacío en ese momento, en ese 2018, no por el proceso de paz, sino porque la policía y el ejército no estaban saliendo a cumplir su deber constitucional de defender el territorio, de defender la población y de enfrentarse contra grupos armados al margen de la ley. Entonces, ¿por qué me parece que es una falacia de falsa causalidad? Porque hay que ser muy insensato, y acá incurro yo también en una falacia circunstancial. Hay que ser muy insensato para no aceptar que, en efecto, el hospital militar estaba así por el proceso de paz. Pero el señor Abelardo de las Priella quiere decir que no, que es porque es una policía blandengue, que le entregó el país a la guerrilla, y que todos los que extorsionan son guerrilleros, como si no hubiesen bandas criminales aparte de los guerrilleros. También hay una falacia de vaguedad. La falacia consiste en hacernos creer que todas las extorsiones que hay en el país, o que en ese 2018 había, era por la guerrilla. Entonces miren que acá, si bien es cierto, todavía no insulta directamente a Ariel, sí lo está tratando de ensuciar también, diciendo que él es un enmermelado, o sea, que él es un corrupto. Y no está presentando las pruebas, y esta es la hora que no las ha presentado. Ya han pasado más de 2 años y medio y aún no ha presentado las pruebas. Y aún el señor Ariel Ávila no está en la cárcel, ni siquiera está en un proceso de investigación en su contra. Pero bueno. Entonces, vamos a ver en qué momento es en el que el debate se ensucia, y cómo el señor Abelardo de las Priella sigue tratando de, mediante falacias
que no sé si son sofismas o paralogismos, porque no sé cuál es la intencionalidad de él, porque realmente él habla con tanta rabia en ciertos momentos que uno no sabe si lo está haciendo intencionalmente o si lo está haciendo de manera inconsciente. Bueno, qué bueno que tanta gente se haya unido a este proyecto. Voy a dar unos saluditos aquí de alguna gente que hace rato que de pronto comentó. Y voy a mirar a ver si hay algún comentario para responder. En este momento he perdido el retorno, pero voy a mirar a ver. No sé dónde puse el otro celular. Más bien, avancemos un poquito mientras que yo busco el celular. Se volviera pues aquí como, No, como una pero discusión de qué hace cada uno, pero no, pues, para mí sí Ariel, para mí respóndale, por sí, favor. para mí sí no, es decir, una persona que defiende a un tipo como Mancuso o a un tipo, a una señora como Neida Pinto, pues sí, pues hay gente que se presta para eso, yo no lo haría. Pero yo nunca he sido pero abogado de Mancuso. déjame. Lo pudo haber sido, pero nunca lo fui. Estás mal informado. Pero Estás y mal Oneida informado. Pinto, A Oneida Pinto la ha defendido un tema electoral, ni siquiera penal. déjame terminar. Es un tema déjame terminar. electoral en el Consejo antes de que fuera gobernadora. Infórmate. No, Bueno, ahorita se me olvidó comentar algo. Que él decía que cuando él era abogado, él no mezclaba su ideología política con su trabajo como abogado. Entonces, que él también había defendido gente de izquierda. Entonces, la pregunta es si uno realmente puede separar su trabajo como abogado de su ideología política. Solo era para plantear esa inquietud. Infórmate. es que yo voy a Infórmate. ¿Usted Infórmate. defendió a Neida Pinto? No. En el tema electoral, Pero no en el déjame tema terminar. penal. Déjame terminar, En el hermano. tema electoral, ahí está Porque claro. escuché Entonces toda no tu hable, mira, pero retahíla, escúchame. déjame escuchar. Pude haber Déjame defendido a hablar tú. Mancuso, pero no lo hice, no he sido abogado de Que tú Mancuso. me dijiste- ¿Y qué con eso? Tú, déjame, ok, entonces bien. No, porque es que... ¿Y qué con eso? Si tú defiendes a tus amigos de la FARC, por lo menos Mancuso está pagando cárcel en los Estados Unidos No, por pero, los crímenes que señor, cometió. yo no soy abogado, Tus yo no amigos de la defiendo. FARC están ahí traqueteando y haciendo fechorías y tú sigues aquí tratando de defenderlos como si se tratara de unos impolutos. No veas con ese cuento. El país- Bueno, aquí el señor Abelardo de las Priella comete un grave error argumentativo, porque él está diciendo que el señor Ariel Ávila defiende a los amigos de las FARC. Y si recordamos hace unos 2 o 3, 4 minutos, el señor Ariel Ávila le dio la razón a Abelardo cuando trataba a los de las FARC como bandidos. Entonces, incluso recordemos que Ávila dijo, sí, nadie discute que los de las FARC son unos bandidos también. Y acá el señor Abelardo, para manipular el debate, eso sí parece un sofisma, está diciendo que el señor Ávila defiende a sus amiguitos de las FARC. Entonces mire que esto, aparte de ser una falacia de vaguedad, también es una total falsedad. Porque ahorita habíamos hablado que si yo le decía Garavito violador, era una falacia ad hominem, pero verdadera. Y acá, en este caso, es una falacia de vaguedad que también es totalmente falsa. Él no te lo Hagamos una cree. cosa. Por eso perdieron las elecciones. Bueno, A ver, hagamos Ariel. una cosa. Por eso perdieron las elecciones. O sea, eso me parece que también es una falacia de falsa causalidad. Porque, o sea, que según él, Petro perdió las elecciones por ser amigo de las FARC. Pero Petro ni fue de las FARC. Cuando era el M-19 no la iba muy bien con las FARC. Incluso el mismo Petro reconoció en una conferencia que estuvo más cerca de matarlo las FARC que el mismo ejército. Entonces, mire que acá de nuevo el señor Abelardo de las Priella está diciendo una falacia de falsa causalidad que es bastante absurda. Abogado. Yo no defiendo a las FARC. No soy abogado, no los puedo defender jurídicamente. Obviamente no eres abogado. Pero, yo no sé, pudimos hacer una comparación y digámosle a alguna agencia internacional que lo haga, a ver si los dineros que usted gana de los defendidos que usted hace o los dineros de nosotros, cuáles son más limpios y cuáles no. Podemos hacerlo. No, déjame terminar. Ahora sí, déjame terminar. O sea, estás aceptando que eres venga, contratista del Estado. No, espera un segundito. Eres un enmermelado. Espera un Y eres un segundito, farsante. espera un Ariel. segundito. No, Ah, bueno, primera vez que le dice farsante. Pero lo bueno fue que aquí le dijo farsante de buen humor. O sea, mire que está sonriendo, Abelardo está tranquilo, no se ve cerca del infarto. Le está diciendo que es un enmermelado. Yo creo que el señor Ariel Ávila debió
haber dicho que mostrara las pruebas o que si no lo denunciaba, pero el señor Ariel trata de no perder la tranquilidad. Por acá me llega un comentario de David que dice: pero sí hay una fuerte disminución de las operaciones militares. Es una consecuencia lógica que el número de bajas disminuya. Otra cosa es saber si efectivamente existió durante esa época una disminución significativa de las operaciones militares. David, pero es que sí, es obvio que si estamos en un proceso de paz en el gobierno de Santos, es obvio que disminuyen las operaciones militares y por ende disminuyen los muertos y los heridos de cada bando, claro. Pero el error lógico es decir que eso no fue por el proceso de paz, sino que fue porque la policía y el ejército no están cumpliendo con su deber constitucional de proteger al pueblo supuestamente de los grupos armados al margen de la ley. Ahí es donde está el error de lógica. No podemos, yo le invito, si quiere que Vicky lo haga, Vicky, podemos buscar a ver quién hace una auditoría. ¿Qué quieres hacer? Porque es que yo declaro el... Otra cosa, que desde que empezó el debate, bueno, hay que decir que aquí ya el debate va en 41 minutos y que solamente lo estamos viendo desde el minuto 30 y pico. Hay que decir que desde que empezó el debate, el señor Abelardo de la Espriella no deja terminar al señor Ariel Ávila y Vicky no interviene para moderar. En los Estados Unidos y en Colombia. Hermano, venga, pregunta a la IRS, ¿de dónde viene mi plata? Déjame terminar, todo bien. Entonces, Farsante. lo otro. Ahora se le... El hijo farsante otra vez, o sea que serían 12 veces contando las 10 del final del video. Digas hermano que no soy hermano tuyo. Ok. No me digas hermano que no soy hermano tuyo. Bueno, creo que aquí el señor Abelardo de la Espriella tiene toda la razón. Bueno, es raro darle la razón a Abelardo, que es nuestro patrocinador, pero sí. Tampoco me digas farsante, porque aquí quién sabe. Bueno, la diferencia es que tú sí eres un farsante. Tú sí eres un farsante. Lo que es claro es que no somos hermanos. A ver, Ariel. Y lo otro, entonces, es bueno revisar de dónde vienen dineros más limpios, si lo de él o de lo nuestro. Recibiste plata de Santos, eres un enmermelado. Déjame terminar. ¿Cuántas veces le ha repetido lo mismo? Y miren el tipo, la tranquilidad que tiene. O sea, ¿sabes qué me sorprende a mí? Que este tipo Ariel es demasiado tranquilo. Un cordial saludo para David García que dice: lo que menciona Abelardo de que cuando está laborando deja su posición política de lado puede ser comparado con los psicólogos que tratan a personas que conocen y que se mueven en sus círculos sociales. Bueno, podría ser, pero también podría ser una falacia de falsa analogía, porque son profesiones con implicaciones distintas, con procedimientos diferentes. De pronto puede haber alguna analogía, pero en lo personal yo considero que lo político y lo jurídico difícilmente se separan. O sea, más allá de que yo defienda a alguien de izquierda o derecha, es un tema de ética. O sea, si yo defiendo a alguien que yo sé que es culpable, así sea de izquierda o derecha, estoy fallando desde mi ética. Pero sí puede existir un caso en el que yo defienda a alguien sin importarme su ideología política, solamente importarme el dinero que me pague. Entonces yo también podría ser un abogado mercenario. En ese aspecto, hasta podría tener algo de razón Abelardo de la Espriella. Dejemos de escuchar, a ver, señor. Entonces, ok, que otra vez vuelvo y le digo a los colombianos, que Vicky contrate una auditoría a ver quién recibe más dineros limpios, si el señor Abelardo de la Espriella o el señor León Valencia. Contratémosla tú y yo. Listo. Contratémosla tú y yo. Porque León Valencia también tiene las manos sucias de sangre. Venga, déjame terminar. Bien, listo. Segundo, Vicky. No, pues yo le pido al nuevo gobierno, ya que llegan ellos, que saquen todos los contratos que Sergio Jaramillo nos dio. Que los saquen. Si los tienen, que los saquen y nos los muestren. Si Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, nos dio un solo contrato, que lo saquen. Y busque la Fundación Paz y Reconciliación, que se llama nuestra institución. Yo le pido a Vicky que pregunte y lo saque. Ahora, no los hay. Sergio nunca. De hecho, a mí no me quería por los debates que teníamos. Ok. Pero contratar con el Estado no es ilegal. O sea, desde que uno cumpla, déjame terminar otra vez. Déjame terminar. Entonces, contratar con el Estado no es ilegal. Si la gente que contrata con el Estado
un contratista cualquiera cumple su trabajo, pues eso no es ilegal, es trabajar, porque es que ahora dicen, no, es que usted es el velado tal, no, primero no recibí contrato del señor Jaramillo, pero si los hubiera recibido, hubiera cumplido mi labor. ¿Y del gobierno Santos? Venga, por favor, déjame terminar. Hermano, es que yo veo, haga la auditoría, mire, el 70% de nuestros recursos vienen de la cooperación internacional. Pero lo otro, Vicky, el otro tema que es el que a mí me preocupa es, mire, es muy difícil que uno por defender la paz, porque este país está mejor y terminen diciendo que es que la gente que no le han volado las piernas es porque el ministro de Defensa los tiene escondidos, no los deja salir, etcétera, o que es mejor que los homicidios atrasados. Ok, yo sí creo que este país ha avanzado un poco con este proceso de paz. Y yo sí voy a salir a defender ese proceso de paz. Es muy sencillo. Usted dice no. Está en tu derecho. Queremos, claro, y queremos, entonces vamos a que la gente vuelva a que le vuelen las piernas. Vamos, ok, pero hay gente que le quiere eso. Entonces, claro, pero usted no me puede decir a mí, usted no me puede a mí decirme farsante únicamente porque yo defiendo el proceso de paz y porque quiero dejarle a todas las generaciones futuras un país mejor. Tú no me puedes decir eso. Avancemos en el debate. Yo quiero un país peor. Yo quiero un país peor. Les pido, por favor. Vamos al debate, vamos al debate. Esto me parece que se volvió una cosa aquí personal entre ustedes y eso no le sirve mucho a los oyentes. Entre otras cosas porque somos contraparte en un proceso judicial en el que el señor ha difamado a unos clientes míos y tenemos un pleito judicial. Pero bueno, estoy de acuerdo. Cuando terminemos este debate, ustedes salen y hacen lo que quieran de la puerta de la cabina hacia afuera. Pero aquí, pues me parece que no tiene. ¿Quieres un ring afuera o qué? No, lo digo con honestidad. No, mentira. Porque con el debate. Déjame averiguar. Déjame aclarar esto. Para que ustedes vean. Perdón, Abelardo, déjeme hablar un minuto. Sí, señora Yo no directora. les traje aquí a los dos para saber la plata que se gana cada uno. De verdad me da pena con ustedes. Y me parece que no es serio eso con los oyentes. Hablemos. No, pero sí me parece, es una afirmación muy complicada y yo le pido a Vicky que podemos hacer una auditoría, nosotros estamos abiertos. No, por eso los dejé que tuvieran ahí su encuentro sobre este tema, pero avancemos. Yo quiero avanzar, pero quiero acotar dos cosas y con eso termino. Pero no acotar pero perdóname porque es que no puede quedar así. El señor dice que yo cobro honorarios por ser abogado y ejercer y pagar IVA es malo, pero que él puede contratar con el Estado y defender el proceso de paz. Es para que ustedes vean cómo la izquierda invierte las cosas y cómo trastoca la verdad para presentarle de forma diferente. Estoy de acuerdo, contratar con el Estado no es malo, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Hiciéramos una auditoría a ver quién tiene dinero más limpio. Dale. Tú estás diciendo que... Pero acláralo porque de aquí salgo a denunciarte. Tú estás diciendo que yo tengo dinero sucios. ¿Tú estás diciendo eso? Señor. A ver, ¿lo estás diciendo sí o no? Es que no eres ni siquiera varón para aceptar esa vaina. Bueno, hermano, vamos adelante. Bueno, recordemos que al final del debate prácticamente el señor Abelardo de las Priella los reta a que se vayan a los golpes y habla de la hombría 2 veces. Y aquí previamente ya había hablado del tema de la hombría. Entonces miren que hay una serie de falacias muy interesantes. Y de todas maneras, es evidente que existen falacias ad hominem de lado y lado, falacias circunstanciales también y hombre de paja, pero me llama mucho la atención cómo el señor Abelardo de las Priella termina repitiendo las mismas falacias durante todo el rato, pero cuando vimos al inicio de la sesión, el señor Abelardo ya había perdido la cabeza. Aquí todavía no había perdido del todo la cabeza. Y por eso me parece muy interesante seguir analizando esto. Y de cómo en la argumentación es muy importante no perder el control de las emociones. Más que conocer de memoria las falacias en latín. Un saludo muy especial para el compañero Fernández Camilo, que ha sido panelista en el curso de humor y stand-up. Dice, lo que pasa es que en un país que lleva más de medio siglo de conflicto armado, la violencia ya se entiende como parte de la normalidad, por ende la asumimos en nuestros discursos y más si seguimos a un jinete de la guerra. Bueno, ahí me está ahogando. Compañero Camilo, totalmente de acuerdo. Y esa es la idea de este curso, o sea, que analicemos los discursos de manera desacalorada, con todos los términos de la argumentación. Yo les prometí que íbamos a estudiar 72 falacias, 38 estratagemas de la dialéctica erística de Schopenhauer, y con estas herramientas vamos a poder analizar esta serie de discursos que muchas veces pasan inadvertidos. A la gente que se acaba de conectar, les recuerdo que este curso de argumentación hace parte del proyecto de Universidad Nómada, que hoy apenas estamos debutando con el curso.
Quienes quieran hacer parte del proyecto es muy fácil, es sino que me escriban al interno y allí les comparto el enlace del grupo de WhatsApp en donde estamos compartiendo los demás enlaces de los 10 cursos que estamos ofreciendo de manera gratuita en plataformas como Facebook y como YouTube. Y en este curso, pues la idea era empezar con un ejemplo. Un ejemplo que, si bien es cierto, sucedió hace 2 años larguitos, todavía sigue siendo muy importante para comprender cómo se utiliza la manipulación en el discurso, cómo se puede distinguir en este escenario la diferencia conceptual entre paralogismo y sofisma, cómo el sofisma es intencional y el paralogismo no, también los tipos de falacias que hay y sobre todo ese tema tan importante y tan descuidado del control de las emociones en un debate. Hemos visto a Abelardo de la Espriella en 2 facetas, en ambas diciendo falacias, pero en la segunda siendo más repetitivo con las falacias e incluso retando a pelear al señor Raúl Ávila. Es que Raúl Ávila, Ariel Ávila, ya me estoy enloqueciendo. Vamos a escuchar el último pedacito de este debate. Con la discusión jurídica. Los adjetivos, Vamos, que yo no soy vamos. Es que bueno, entonces no insinúes cosas y dilas. Dile, porque si está insinuando estás que yo soy enfrente, un farsante, no, yo soy el mismo aquí, pero, afuera y en cualquier lado. Dilo, porque yo sí sostengo lo que sea, donde sea y ante quien sea. Pero no braves en los medios y luego salgas a hacer una palomita. Bueno, sigamos al tema jurídico. Lo cierto es que estas modificaciones se pueden hacer y se pueden hacer a través de la ley estatutaria que se está tramitando. Así de elemental. ¿Qué es lo que yo pido, Vicky? Que es una cosa apenas obvio, que es una cosa lógica, de sentido común. Hombre, que estos tipos antes de concurrir al Congreso de la República no se puede hacer nada, se van a posesionar mañana, lo cual tiene una cosa buena y tengo que reconocerlo. Que se posesionen mañana nos va a permitir tenerlos ubicados en el momento en que llegue el indictment solicitándolos en extradición. En consecuencia no van a poder evadirse como el bandido de Iván Márquez y vamos a tenerlos ubicados para poderlos hacer pagar por todos sus crímenes, ojalá en manos de la justicia norteamericana, que es un poco más seria que la nuestra. Pues Eso es podemos lo bueno. hacer unas preguntas, Jairo y yo, de verdad me da pena con para ustedes. avanzar con el programa. Bueno, ellos mañana se posesionan como congresistas para este periodo legislativo. Ellos tendrán que acudir a la JEP, tendrán que ir a responder por los delitos y crímenes que cometieron durante tantos años. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando evidentemente la JEP los llega a condenar? ¿Qué va a pasar con esas curules y qué pasa con ellos? La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz establece más o menos 3 carriles. Si una persona dice la verdad, pide perdón, da garantía de no repetición y restaura, tiene una cosa que se llama como una especie de privación de la libertad, que no necesariamente significa cárcel. Ahí puede haber una cosa que el fiscal en su momento de la CPI llamó un proceso de simultaneidad entre justicia transicional y el tema de participación ¿Pero política. tendría que dejar a la curul? No necesariamente, pero solo para los que cumplan los 4 requisitos. Las personas que colaboren a mitad, que digan más o menos la mitad o que hagan una cosa y no la otra, tienen entre 5 y 8 años de cárcel. Y los que no colaboren tienen hasta 20 años de cárcel. Entonces, el tema es que por eso es que este es un sistema que premia la verdad y la reparación a las víctimas. Es decir, si el señor Pablo Catatumbo quiere mantenerse en el Congreso, va a tener que decir la verdad, pedir perdón, dar garantía de no repetición y reparar para que le mantenga. Eso es una cosa, es que es un tema súper complicado que se llama los procesos de simultaneidad entre justicia transicional y participación política, que solo aplican, en este caso, si no pasa el plebiscito del Centro Democrático, aplican para los 10 de las curules. Los demás sí tienen que, obviamente... ¿Cuál va a ser la trascendencia de esas 10 curules de las FARC en el Congreso? ¿Qué significado tienen? Hablemos del significado, de lo que va a pasar después del 20 de julio. No sé si los van a cambiar después con las modificaciones que logre hacer el nuevo gobierno. No sé qué pueda ocurrir, pero ¿qué trascendencia pueden tener ellos políticamente? ¿Qué significa esta llegada de ellos a Abelardo? Para mí no es más que una afrenta a la democracia, a la institucionalidad. Y uno podría creer en los buenos propósitos que expone aquí el señor Ávila si esta gente fuese procesada por un organismo independiente y serio. Pero el país no puede olvidar que la JEP es una imposición de la guerrilla al gobierno de Juan Manuel Santos, que no encontró mayores reparos en entregarle el país al terrorismo, así de elemental, para trascender con su cuento del Nobel y por su vanidad, por su infinita vanidad. Pero la JEP es una farsa.
conformada en su mayoría, hay una gente seria, hay que reconocerlo en la JEP. Son la minoría. El 90% de esa institución está ideologizada. La escogieron 3 tipos de afuera del país, también mamertos viejos y conocidos, ideologizados. Entonces la JEP está instituida prácticamente para exculpar las atrocidades de la guerrilla por una parte y por otra para perseguir a los enemigos históricos de la guerrilla que desde la civilidad se han enfrentado al embate criminal de esos forajidos, como militares, políticos, incluso civiles que se han enfrentado a la guerrilla, con todo el derecho para hacerlo. Eso es lo que quieren, humillar a los militares, llevándolos a reconocer crímenes que no hicieron. Por eso el señor Ávila aquí hace la invitación generosa, entre comillas, a que todo el mundo se acerque a la JEP, claro, porque quieren humillar a la gente. Y ahora salió este cura degenerado de Francisco de Rux, de la Comisión de la Verdad, a pedir información reservada de inteligencia del Ejército de Colombia, un señor que ha manifestado públicamente su aprecio y su cariño, afecto y su admiración por los bandidos del ELN. Hágame el favor. Usted no le ve nada bueno a la JEP. La JEP no tiene nada de bueno, doctora Abelardo. Pero qué bueno va a tener un tribunal que fue solicitado por la propia guerrilla para que les lave las culpas a ellos y procese a sus enemigos. Eso no es serio. Eso lo que va a generar es más violencia. Es más violencia y cada día nos va a alejar más de la paz. No, espérame, Ariel, es estábamos en la trascendencia que pueden tener las FARC, en las repercusiones, en lo que viene, sí, ¿qué viene políticamente Mira, para esos 10 congresistas? ¿Qué viene? ¿Qué significa? No, ven, mira, pero déjame responderle un poco al abogado. Mira, Vicky, lo que yo estoy pidiendo como colombiano es que todo el que tuvo que ver en este conflicto concurra a la justicia. Las FARC tienen que concurrir, obviamente, porque cometieron crímenes. Y yo lo que estoy pidiendo es que concurra todo el mundo. Políticos, militares, empresarios, todo el que tuvo que ver. Que vaya allá. Eso a mí no me hace ni guerrillero, ni de ultraizquierda, ni nada de eso. Es sencillamente, yo quiero que todo el mundo vaya, porque yo soy un colombiano y yo quiero saber qué pasó en este conflicto armado. Entonces yo le quiero dejar el tema, aquí claro a los colombianos, es que en el acto legislativo se excluyó a los terceros, empresarios y políticos de acudir a la JEP. Ahora se le está haciendo una guerra al padre Francisco de Rú para que no pueda ni ver ni militares ni lo de terceros. Y yo lo que quiero es que haya justicia para todo el mundo. Respondiendo a su pregunta, Vicky. El tema sobre lo que se dijo aquí del padre Francisco de Rú, lo que él ha dicho Abelardo es que ese video fue editado y que se lo editaron y que fue un montaje. Sí, no, yo tengo toda la confianza en el padre Francisco en su programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, las vidas que ese señor salvó. O sea, yo creo que discutir sobre la persona del padre Francisco de Rú, o sea, de verdad que lo que ha hecho el abogado es muy grave. Lo que pasa es que él es bueno para gritar y para decir que va a demandar a todo el mundo. Pero bueno, mira. No, para decir, no, yo tengo demandado a ti, he demandado a todo el que se ha atravesado. Claro, porque lo hago a través del conducto legal. Tranquilo, venga. Defienda de Rux. Defienda de Rux, que es igual que tú, que tiene veleidades por la subversión. Voy a responder la pregunta. Ok. Mire, yo creo que aquí, con el Congreso nuevo, el tema de las FARC, van a haber 3 cosas. Yo creo que fácilmente se van a perder en ese Congreso. Es una bancada minoritaria. Van a intentar defender la implementación del acuerdo, que va a ser un poco difícil, pero ahí van a empezar a buscar su camino. Y que está bien que lo hagan, digamos, que intenten buscar su camino. Pues yo creo que este país va a tener una polarización muy diferente, donde los duros de esto pues va a ser el Centro Democrático, el expresidente Uribe, seguramente Gustavo Petro y tal vez Robledo o Angélica Lozano, pero las FARC no van a ser tan figurativas dentro del mundo político. Entre otras cosas, porque les pregunto sinceramente, ¿los van a respetar en el Congreso? No, esto va a ser muy ¿Habrá quienes polarizado. lo respeten en La el Congreso? izquierda la va a respetar toda, el sector es el Partido Verde de Izquierda, por supuesto, gente del Polo. ¿Y a qué comisiones llegarían? Venga, pero termine. Pero a ver, usted también contésteme eso, Ariel. ¿Los respetarán? No, eso se van a ¿Alguien decir los irá a asesinos, respetar? bandidos, unos con otros, corruptos. Uno le va a decir guerrillero, criminal, y otro le va a decir paraco, corrupto. Esto va a ser un tema polarizado. Pero así, o sea, la sociedad colombiana ya es así. Es decir, esta última campaña presidencial nos dejó. Yo no veo esto como, tenemos elecciones locales en un año. Tenemos 2 o 3 o 1 o 0, no sé, pero pueden haber varios referendos. Entonces, esto va a ser una democracia plebiscitaria. Entonces, esto va a ser muy duro y muy polarizado por lo menos un año Vamos más. a seguir en el sí y el no. Y no, Pero vamos a a ver, seguir en los agravios. Pero a ver, Vicky, ¿cuál es el problema de que haya polarización? No hay nada más nefasto para una democracia que el unanimismo. La democracia se sustenta en el disenso. Entonces dejen de tenerle miedo
a la polarización y a que todo el mundo diga lo que piense. Independientemente de lo que cada uno piense, la verdad es una sola. La verdad es una sola. Y la verdad es que no tiene presentación jurídica, ética, moral, de ningún tipo, que personas que han cometido crímenes tan deleznables y abominables, con violaciones flagrantes a la normatividad interna y a la normatividad internacional, ocupen curules en el recinto del Congreso de la República, hemiciclo en el que se transmitan las grandes reformas que requiere esta patria que vive momentos tan aciagos. ¿Cómo es posible? Es como si tú llegas a un salón y el profesor es un violador. ¿Cómo puede ese profesor transmitir el conocimiento adecuado cuando no tiene la capacidad moral para pararse allí frente a esos estudiantes? El mensaje que estamos enviando a las nuevas generaciones es fatal y eso va a causar una ruptura semejante a la que causó en su momento el fenómeno del narcotráfico en la figura del señor Pablo Escobar. Haga el mal, sea criminal hasta la saciedad, cruel como el que más, y obtendrá beneficios, incluso una curul en el Congreso. Eso es impresentable, eso no tiene explicación. ¿Cómo le explica uno a un hijo de uno eso cuando Sí, todo el pero tiempo venga, le dice, déjame terminar, pórtese esto es un bien, monólogo. acate la ley y sea un ciudadano correcto y un patriota carta cabal? Eso no tiene presentación. Lo que pasa es que la diferencia entre unos y otros aquí, Vicky, es que unos quieren sus propios beneficios y otros queremos el bien de la República y salvar a esta República. No, Vicky, yo vuelvo y repito, yo creo que aquí hay un proceso de paz, aquí hay un modelo de justicia transicional y se debe respetar la ley. Y mi petición es que todo el que hizo que vaya y concurra a la JEP, las FARC obviamente deben ir, pero no son los únicos que cometieron crímenes. Vicky, grábese esta fecha. A ver. Le voy a dar el 9, el 27 del 9, que eso es más o menos septiembre, es el mes 9. Sí. Septiembre 27 de 2008, una entrevista que hizo el señor Gustavo Gómez al abogado Abelardo de Aspriella. Mira lo que dice Abelardo. Mancuso dio una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses. Claro. Entonces, mira, Pero espérate, mini-mí de León Valencia. Eres un mini-mí de León Valencia. Pero espérate porque volvió. Bueno, aquí es donde se calienta el debate. Ya vimos pues en esa primera parte de la clase cómo trata Abelardo de la Aspriella a Ariel Ávila. Quienes llegaron tarde, pues ahorita que termine el video lo voy a poner en el muro para que miren cómo se dio la calentura. Y el señor Ariel Ávila está citando algo que declaró Abelardo de la Aspriella, en donde admiraba el trabajo de Mancuso. Y por eso es que al final del video, pues el señor Abelardo de la Aspriella le dice 10 veces farsante a Ávila, le dice retrasado mental, le dice imbécil, vocero del terrorismo, de la guerrilla, entre otras cosas. Entonces, bueno, esta parte no la voy a poner porque ya ahorita la vimos y quería ver, era que ustedes analizaran cómo se dio el proceso de calentamiento del debate. O sea, fue un proceso en el que el debate se fue calentando paulatinamente. El señor Abelardo de la Aspriella durante casi todo el debate usó los mismos insultos. Lo que pasa es que al principio insultaba riéndose, insultaba de manera más disimulada, diciendo que sus imbecilidades y cositas así. Pero quiero poner en discusión las últimas premisas de esta parte del debate, en donde Abelardo de la Aspriella le dice mini-mí, le dice también que la verdad es una sola y que la tiene él. O sea, literalmente así se puede interpretar. O sea, que todos los que atacan el proceso de paz tienen la verdad y que todos los que defienden el proceso de paz mienten. O sea, es una concepción muy medieval, muy de si no estás conmigo estás contra mí, fuera de la iglesia no hay salvación, mi partido tiene la verdad absoluta, la izquierda manipula pero la derecha no. Y curiosamente, el discurso de Ariel Ávila me parece muy moderado. De hecho, no me parece ni siquiera un discurso de izquierda, me parece un discurso de centro. Incluso recordemos que Ariel Ávila, cuando iban 30 y pico minutos del debate, dice que sí, los de las FARC son unos bandidos. Y si tienen que responder, que respondan. Y aún así, luego Abelardo de la Aspriella dijo que él era amiguito de las FARC, que él era un enmermelado.
y en el momento en el que se dio el debate, ambos estaban demandados mutuamente. Por aquí me llega un comentario de Daniel Alejandro Manco que dice: hasta a Vicky Dávila le daba pena cuando el Asprilla irrumpía diciendo esas montón de cosas. Sí, estamos de acuerdo, y me parece que Vicky debió moderar mucho antes, pero ella quería ganar audiencia y lo logró. Tanto así que esto pasó en el 2018 y mire que todavía lo ponemos como ejemplo de todo lo que no se debe hacer en un debate. Y más allá de incurrir en falacias ad hominem directa o circunstancial, falacias de falsa analogía, de falsa causalidad, falacias ad verecundiam o de falsa apelación a la autoridad, o falacias ad populum, o falacias hombre de paja, o falacias de vaguedad, más allá de incurrir en ese montón de falacias que vimos, este debate, que inicialmente era un debate, pero que se volvió una discusión barata de cantina por los gritos de Abelardo de la Espriella, esta discusión nos permite comprender que la argumentación no solamente es un conocimiento técnico teórico, que la argumentación también debe abordarse desde la psicología, desde el control de las emociones, que cuando estamos enojados decimos más insultos, más falacias, y aquí lo vimos con Abelardo. Cuando Abelardo estaba tranquilo, no decía tantas falacias, pero en los últimos 6 minutos del video que los analizamos al inicio de esta sesión, vimos que le dijo 10 veces farsante al señor Ávila. Parecía un disco rayado. Entonces, por eso quería comenzar esta sesión con un caso de la vida real, porque la argumentación, la retórica, el análisis crítico del discurso se deben analizar desde situaciones reales como esta que vimos en el programa de Vicky Dávila. Entonces, la idea es que estudiemos, como les dije ahora, 72 falacias en este curso, que estudiemos también 38 estratagemas que se utilizan para tener la razón y que siempre lo hagamos desde casos de la vida real, como este que vimos entre Ávila y de la Espriella. Llegó el momento de hacer algunas sugerencias bibliográficas, pero antes quiero contestar el comentario de Carlos Mejía, que es una cuestión muy interesante, que dice: ¿cómo argumentar cuando la otra persona lo está atacando fuertemente con mentiras o con verdades, pero que vienen con muy mala intención? Excelente pregunta, Carlos. Me parece que Ariel lo hizo muy bien, porque a pesar de que Abelardo lo atacaba con insultos de todo tipo, Ariel nunca perdió la calma, ni siquiera cuando el tipo le dijo farsante 10 veces seguidas y cuando le dijo retrasado mental. Me parece que este tipo de debates se gana más con tranquilidad y con fortaleza mental y psicológica que con conocimientos técnicos o teóricos o científicos. Es un debate, como lo decía el mismo Ariel, es un tema de ajedrez, en donde cada palabra es un movimiento, cada palabra se vuelve acción. Y cuando uno tiene un contrincante que es energúmeno como Abelardo de la Espriella, me parece que esa falacia ad hominem indirecta que le tiró Ariel fue un anzuelo que mordió este señor Abelardo de la Espriella. Y mire que lo dejó muy mal, le dañó el genio, lo retó a golpes, que tenía que demostrar la hombría cuando se acabara el programa. Lo puso a repetir insultos incluso, a repetir frases, hablar más desde el enojo que desde cualquier otro lado. Entonces, una de las cosas que vale la pena, más que aprender, repasar, porque eso también lo aprende uno desde el sentido común, es cómo contrarrestar la dialéctica erística de la otra persona, porque en este caso se volvió un debate tipo discusión erística, en donde ya no importaba tener la verdad, sino la razón, pero sobre todo por el lado de Abelardo de la Espriella, porque me parece que Ariel Ávila siempre quiso encontrar la verdad. También le dio la razón en algunos puntos a Abelardo, como cuando Abelardo decía que los de las FARC eran bandidos. Él dijo, sí, los de las FARC son bandidos, yo no voy a decir que no.
Pero es que dio mucha papaya Abelardo cuando lo compararon con Mancuso, precisamente por las mismas palabras que él dijo en una entrevista, que muchos colombianos deberían seguir el ejemplo de Mancuso, es decir, de armarse y enfrentar las guerrillas ante un gobierno inepto ante las guerrillas. Pero lo que más rabia le dio a Abelardo fue que él creyó que Ariel Ávila lo estaba tildando a él de ser igualito a los paramilitares, o sea, de ser torturador, violador, asesino. Él decía que no, que él solamente justificaba la acción de Mancuso de alzarse en armas ante un gobierno débil. Entonces, para responder su pregunta, Carlos, lo más importante es medirle el aceite al rival. Si el rival empieza a tirar trampas, falacias ad hominem circunstanciales, no hay que caer en ellas como cayó Abelardo. Hay que hacerlo como Ariel, dejar que el otro sea el que se enoje y refutar las falacias desde una comunicación asertiva, desde el conocimiento técnico que se tiene del tema, como lo hizo Ariel. Me parece que Ariel fueron muy poquitas las falacias o los errores de lógica que cometió en este debate. Y creo que nos dio una buena cátedra. Este debate que vimos en gran parte está en YouTube completo, dura 1 hora con 6 minutos y 15 segundos. Pues aquí solamente pusimos algunos minutos porque al fin y al cabo la idea era que tampoco se nos fuera ahí. Un saludo para Cristian David, que pregunta, ¿y la expresión corporal? Por supuesto, porque el 80 o el 90% de la comunicación es no verbal, es paralingüística. Se ve con ademanes, con gestos, con entonaciones, con volúmenes de la voz. Por supuesto, también vamos a hablar un poco de eso cuando estemos analizando el texto de Schopenhauer, que se llama Dialéctica Erística o 38 estratagemas para tener la razón. Ahí vamos a estudiar 3 niveles del discurso. ¿Cuáles son las estratagemas que se utilizan aprovechándose de la debilidad psicológica del contrincante? Aprovechándose también de la fortaleza mental propia y también de los errores de lógica del contrincante y de la fortaleza argumentativa propia. O sea, es como un partido de fútbol. Es de técnica, táctica y estrategia. Así es como se gana un debate o se pierde. Y obviamente si uno tiene una expresión corporal buena, puede llegarle a más público. Y también a veces uno se enoja y con la cara se nota. Y a Adela Aspriella se le notaba la rabia, la impotencia que tenía al ver que el señor Ávila estaba dando mejores argumentos y también al sentir que el señor Ávila lo estaba tildando de cosas que él creía, pero realmente fue la trampa del discurso. Porque el hecho que él esté de acuerdo en la forma de lucha de Mancuso, que es una forma paramilitar, no quiere decir que él tenga todas las características que tiene un paramilitar como Mancuso, o que cometa todos los crímenes de lesa humanidad que comete Mancuso. Hay unos paramilitares que son más sangrientos que otros, y hay unos guerrilleros que también son más sangrientos que otros. Entonces me parece que se ve mucho la falacia que decía David, la falacia de falsa generalización, se ve mucho la falacia de falsa causalidad, se ve mucho la falacia de vaguedad, y también se ve mucho la falacia de asociación por prejuicios y por estereotipos. Mire que en el discurso de Abelardo vemos mucho el estereotipo de que todo el de izquierda es amigo de las FARC, como en este caso el señor Ávila. Un saludo para Jenny Polanco y para toda la gente que se acabó de conectar. Bueno, llegó el momento de las conclusiones. En conclusión, conocer la teoría argumentativa no es suficiente, conocer la retórica aristotélica, el imperio retórico de Perelman, la dialéctica de Menen y Rosterdorf o de Schopenhauer. El conocimiento argumentativo no es suficiente cuando no hay un control de emociones
y cuando caemos en la trampa que nos tiende el rival. Un saludo muy especial para José Bustamante, para Juan Rodríguez, para John Galvis, para Diego, para José del Vallenao, para Felipe Torres, para Juan Pablo Gómez, para Julián Vázquez, para Daniel Alejandro Manco, para Milder Navarro, para Andrés Zapata, para Duan Velázquez, para Alejandro Palacio Velázquez, para David Gaviria, para Sandra Milena Alzate López, para Marisol Echeverry, para Tomás Arias, para Carlos García, para Daniel Salvador, para Julián Sierra Vélez, para Manuel Edman Castro, para Juan Felipe, para Esteban Agudelo, para Andrés Gómez, para Julián Andrés Díaz Aguirre, para Pablo Cortés Velázquez, para Sebastián Flores Chaverra, para Jonathan Ferro también. Y finalmente un saludo para Andrés Felipe Quintero, para Guaricha Azul Tejedora, para Luisa Fernanda Ruiz, para Lina María, para Francisco Martínez Trujillo, para Paul Alexander Ríos, para Juan Pablo Metaute, para Snedy Restrepo Úsuga, para Méndez Ilmer, para David García, para Pedronel ya lo habíamos saludado, para José Manuel Londoño. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Ya saben que la idea es consolidar este curso todos los lunes a las 2 de la tarde. Fue un rato muy agradable. Más o menos ya saben cuál va a ser el programa del curso. Nos dimos el lujo de estrenar el curso analizando este debate entre Ariel Ávila y Abelardo de las Priella, un debate que terminó siendo una discusión erística. A toda la gente que quiera saber más del proyecto me puede escribir, yo le cuento detalles. Quienes quieran seguir nuestro canal de YouTube, se llama Universidad Nómada de Colombia. Yo les puedo mandar el enlace para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es una bonita forma de apoyar este proyecto, para que cada día seamos más personas. Quienes quieran hacer parte de nuestro grupo de WhatsApp, que allí compartimos los enlaces de los 10 cursos que estamos ofreciendo, también bienvenido. Esta noche tenemos el curso de gramática, escritura creativa y edición de textos a las 8 de la noche. Mañana tenemos el de historia de las guerras civiles y del conflicto armado en Colombia precisamente. El miércoles tenemos unas invitadas muy especiales de la música, de la poesía, el grupo Moisas, la escritora Patti David. El jueves también tenemos una sesión más del curso de cine e historia. El viernes iniciamos la cátedra del pensamiento nómada a la Universidad Nómada. Luego a las 8 de la noche, el mismo viernes, tenemos el curso de humor y stand-up, que vamos para la 5ª sesión. Los sábados vamos a empezar, o a reempezar más bien, el curso de historia del rock, abecedario del rock. Y los domingos el de fútbol y política, que apenas lo vamos a iniciar la semana que está empezando. Muchas gracias por estar ahí. Qué bueno que estuvieron conectados hasta el final y también conectadas. Voy a grabar el video en el muro para que lo vean en diferido quienes llegaron tarde. Estuvo muy divertida la primera parte con este debate que se volvió una discusión acalorada entre de las Priella y Ávila. Y también voy a seguir montando las clases en YouTube para que la vean ahí de manera más ordenada y quienes suelen utilizar más ese medio que Facebook. Un abrazo muy grande y nos vemos esta noche en este mismo perfil de Facebook en el curso de gramática castellana, escritura creativa y edición de textos a las 8 de la noche. Vamos a explicar cómo utilizar la gramática de manera funcional, cómo citar textos, cómo hacer libros y sobre todo cómo utilizar los tiempos verbales, cómo utilizar los modos, cómo utilizar diferentes estrategias de escritura de los antiguos ejercicios retóricos para escribir un texto coherente, cohesivo y adecuado. Un abrazo muy grande y nos vemos hoy a las 8 de la noche. Hasta entonces.